Marcos 2, 23 en adelante, dice así la escritura. Aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El ayuno y guardar el día de reposo o el sábado son prácticas espirituales. Ambos tienen mucho significado desde tiempos antiguos, tanto entre los judíos como entre los cristianos. Por eso es que tales prácticas, principalmente la cuestión del sábado, fueron causa constante de contención entre el Señor Jesucristo y los religiosos de su tiempo. Estamos aprendiendo que Jesucristo tiene su propia perspectiva de estas prácticas. En esta perspectiva que el Señor Jesús nos enseña en estos pasajes de Marcos, se puede resumir que la necesidad humana está sobre la ley ritual. La perspectiva o la forma en la que Jesús ve el ayuno y el sábado son sobre el fundamento de que la necesidad humana está sobre la ley ritual. No habría ley ritual, no habría rito si no existiera necesidad humana. Por causa del ser humano es que Dios establece leyes o establece principios. Y el hombre no está hecho por esos principios, sino esos principios son para el hombre en sí. Así que ese es el principio que debe regir la forma en la que nosotros vemos estas prácticas espirituales, que debe ser muy diferente a la forma en la que lo veían los religiosos del tiempo de Jesús, pues definitivamente Jesús veía estas cosas de una manera muy diferente. Ya reflexionamos en el ayuno la semana pasada. Recuerde que el ayuno nos habla de nuestra dependencia y necesidad de Cristo. La Biblia dice que Él es el novio, Él es el esposo de su iglesia. De Él dependemos. Mientras lo tenemos a Él, no necesitamos nada. Y el ayuno no tiene sentido si no lo buscamos a Él. Por causa de la presencia de Cristo física, poderosa, eficiente en medio de los discípulos, ellos no tenían la necesidad de ayunar, pues el ayuno reflejaba un carácter de lamentación y de luto, un carácter de arrepentimiento, de necesidad, de tristeza y de clamor. Sin embargo, los discípulos de Jesús no lo necesitaban en el sentido de que lo tenían a la mano, estaba a la mano. Jesús obraba por ellos.
Así que el ayuno nos habla de nuestra dependencia y necesidad de Cristo. Por eso Jesús les explicó y les dijo, el día que el novio les sea quitado, entonces ayunarán, dándonos a entender que la forma o el propósito de nuestros ayunos es buscar la presencia de Dios. Y hemos entendido que lo necesitamos a Él, no necesitamos prácticas religiosas, necesitamos a Cristo. Y si hacemos algo es para que encontremos a Cristo. Lo necesito a Él y Él se va a manifestar a nosotros a través de la oración y la palabra. Conforme a la escritura, a la enseñanza cristiana, Jesús se manifiesta a nosotros a través de la oración y de la palabra. Así que ¿dónde entra el ayuno? El ayuno tiene que ver con la oración. El ayuno es una renuncia a nuestra carne y a nuestra comodidad, no como una obra meritoria, como si Dios nos pagara por nuestro esfuerzo, sino como una ayuda para acercarme a Él más en adoración. Así que el ayuno no tiene sentido si no es por la oración. Realmente la oración no es para ayunar, sino que el ayuno es para orar. De otra manera, el ayuno no tiene sentido. Bien, enfoquémonos en esta mañana en el sábado. E inicio citando a un escritor puritano de nombre George Swinnock. Y él lo expresa de esta manera, comparando el ayuno con el día sábado. Un día de acción de gracias tiene una doble prioridad por sobre un día de ayuno. Durante un día de ayuno nos enfocamos en la ira de Dios. Durante un día de acción de gracias buscamos su favor. En el primero traemos a la memoria especialmente nuestras propias corrupciones. En el segundo, la compasión de Dios. Un día de ayuno es una convocatoria al lamento, mientras que el de acción de gracias, un llamado al gozo. Pero el día del Señor es el día de acción de gracias por excelencia. Y me parece muy acertado iniciar esta reflexión con este pensamiento, contrastando el ayuno y el día de reposo. Recuerde, el ayuno tiene que ver con un momento de arrepentimiento y de reflexión, que son necesarios. Dios nos enseñó a ayunar. Los discípulos, los apóstoles ayunaban para buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, debemos entender en esta mañana la importancia del día de reposo. Aprendamos eso. Número 1, el día de reposo es bíblico. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20 contiene los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos del pacto mosaico. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. La escritura nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunas de sus Biblias, donde dice día de reposo, tiene un asterisco. Muchas Biblias contienen un asterisco. Y va a tener una nota que les dice, esto equivale al sabbat o al sábado. Era la expresión o el término para referirse al día de reposo. Aquí dice la escritura, el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Es bíblico el día de reposo? Es bíblico. Y es sumamente fuerte
puesto que aparece en la ley de Dios, en el Decálogo, en los 10 mandamientos. No es una ley que aparezca dentro en el libro de Deuteronomio, ahí escondida, que también son importantes. Estas leyes quedaron registradas y escritas por el dedo de Dios en piedras que representan la ley de Dios y el pacto de Dios con Moisés. Así que es una enseñanza importante para nosotros. Sin embargo, podemos entender que no somos judíos. Hay un significado mucho más profundo y mucho más específico hacia los israelitas, porque algunos hablan de una señal de pacto hacia los israelitas. Aunque entendemos que en el pacto mosaico, la señal del pacto no es el día de reposo, sino los 10 mandamientos completos, la ley de Dios en sí. Es el sello o es lo que pide Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, el día de reposo es algo que los israelitas empiezan a tomar muy en serio y tenían que tomarlo, pues era una ley que Dios había establecido y hay otros pasajes que muestran que era un símbolo de su pacto o mostraban que eran hijos de ese pacto. Casi lo igualaban al nivel de la misma circuncisión. Los judíos guardaban el sábado. Hay una razón más por la cual pensar que el sábado es importante. El Señor Jesús guardaba el sábado. De hecho, los pasajes que estamos leyendo en el libro de Marcos, ¿dónde y cuándo se realizaron? En un sábado, en la sinagoga. ¿Qué hacía Jesús en la sinagoga? Iba, como era su costumbre, todos los sábados a reunirse para leer la palabra, meditar en la palabra, orar, adorar a Dios. ¿Qué hacían los israelitas en tiempo de Jesús? Y Jesús lo hacía con ellos. Se reunía para leer la escritura, para orar, para adorar. ¿No le parece familiar lo que hacía Jesús? ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo? Exactamente lo mismo. Nos reunimos, leemos la escritura, meditamos en la escritura, adoramos, oramos. Hacemos exactamente lo que se hacía o lo que hacían los israelitas en el día de reposo. Para nosotros, lo que hacemos hoy es lo que los israelitas hacían el día de reposo. Así que Jesús como judío lo practicaba. En estos pasajes lo vemos claramente. Sin embargo, Jesús en su práctica del día de reposo era controversial, ya que definitivamente rompía las tradiciones de lo que ellos consideraban obrar. Y le voy a resaltar, subrayar la palabra obrar. Los judíos en el día sábado no obraban. ¿Qué hacían los israelitas? Nada, o sea, no obraban, no hacían nada, solamente iban a la sinagoga. La palabra obrar es importante porque había una discusión que no estaba resuelta. Y como yo le decía, Jesús no se metió a discutir las mismas cosas que vez tras vez la gente discutía. Entonces, había una discusión ahí en ese tiempo de lo que significaba obrar. Y nadie definía, nadie entendía claramente qué es lo que no se debería hacer. Así que ellos no hacían nada. Bajo esa perspectiva usted va a entender por qué aquí ellos tenían conflictos con lo que hacían los discípulos y Jesús no tenía ningún conflicto. ¿Quién es nuestra guía? El Señor Jesús. ¿Sí? Así que el entendimiento de lo que no era permitido para Jesús no coincidía con lo que los fariseos pensaban. Además del corazón perverso, porque usted va a ver en estos dos pasajes dos cosas. Uno, el corazón necio de los fariseos y que no entienden el significado del sábado. Y segunda, el corazón perverso que tenían para no buscar el bien de su prójimo. Dos cosas que hacen los religiosos es no entender el significado de la religión y segunda, tener un corazón perverso
para no buscar el bien de su prójimo. Son dos cosas que nosotros debemos tener cuidado, porque podemos hacernos unos religiosos, practicantes celosos de las prácticas religiosas, de las cosas que hacemos, y no ser compasivos con la necesidad humana. Y esto es lo que precisamente el Señor Jesús nos está enseñando. En el primer evento de Marcos 23, Jesús no se mete a la discusión que, como le dije, aún no ha sido resuelta para ese tiempo, acerca de lo que es trabajar en el día de reposo. Ahora bien, recuerda lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? No sabemos si era cuando salieron de la sinagoga o cuando iban a la sinagoga. Si era temprano, no habían desayunado. ¿Y qué pasó con los discípulos? Iban entre los sembradíos. ¿Y qué empezaron a hacer? Cortaron espigas y empezaron a comer. ¿De quién eran esas espigas o de quién era ese sembradío? Estaba en el camino, o sea que estaban comiéndose el fruto de lo que no trabajaron y se estaban comiendo el fruto de alguien más. Yo le pregunto, si usted agarra algo de alguien más, ¿qué es? Robando. Ahora, la pregunta es, ¿se estaban robando ellos y eso es lo que les estaban confrontando? No. ¿De qué se quejaron los fariseos? Del hecho de que estaban cortando en día sábado. Ahora la pregunta es, Jesús, ¿por qué no les jaló las orejas y les dijo, no se agarren lo que no es suyo? Porque estaba permitido. ¿Dónde está permitido? Deuteronomio capítulo 23. No le estoy diciendo que ahora usted pueda agarrarse todo lo que se encuentra en el camino. Era ley de aquel tiempo muy particular y contextual. Deuteronomio 23, 25. Entendamos esa ley. 23, 25. Deuteronomio 23, 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué es la hoz? Es el instrumento, es decir, no vas a utilizar instrumento para sacar. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Porque aún los pobres podían comer de eso, el caminante podía comer, aún el buey no se le ponía bozal que trillaba para que comiera, tenía permitido de lo que Dios le daba a su pueblo y la bendición que le daba a su pueblo. Entonces era lícito para los discípulos agarrar espigas, quitarle la cáscara y comerse las semillas. Iban comiendo semillas. Pero lo que no tenían permitido que era cosechar. Eso sí ya era un robo, eso sí ya era incorrecto. Ellos solamente podían comer del fruto, de agarrar algunas de camino, de paso. Entonces, meter la hoz hasta cierto punto eso ya era un trabajo, pero comer en el camino no era trabajo. Pero para los fariseos que todavía no entendían muy bien eso, o que no querían hacer nada y estaban buscando ocasión para caer a Jesús, dijeron, ahí está, no eres un buen maestro. ¿Por qué? Porque se quejaron con el maestro, no le dijeron a los discípulos, oigan, ustedes no agarren. Jesús, tus discípulos. Acusaron a los discípulos con el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Él les enseñó de lo que se trata el sábado, ¿verdad? Entonces, Jesús aprovecha para dejar en claro los puntos precisos acerca del sábado. Y Jesús, ¿qué les enseña? Número 1. El día de reposo, el versículo 27. El día de reposo
fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En otras palabras, el día de reposo es un beneficio para el hombre. ¿No le gusta a usted un día donde no haga nada? ¿A quién no le gusta? Hermanos que trabajan toda la semana, ¿no disfrutan el día domingo? ¿No disfrutan un día de descanso? Hermanas, toda la semana cocinan, ¿no disfrutan un día? ¿No disfrutamos? ¿Verdad que es un beneficio? Y es un beneficio que nos da la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los fariseos? No les daban un beneficio, les imponían cargas e inutilizaban a la gente porque se tornaban inútiles, religiosos inútiles. Aquí sí hay que tener cuidado, hermano, porque nuestro día de reposo no es para estar inútiles, sino para descansar. La tierra tiene que descansar. La Biblia dice, aún la tierra descansa. Dios establece que la tierra descanse. Todo debe descansar. Los animales tienen que descansar. Los trabajadores tienen que descansar. Nosotros tenemos que descansar. Es algo que el Señor establece. Entonces el día de reposo es ¿para quién? Para el hombre. La segunda cosa que el Señor les dice, versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús está diciendo que Él es el Señor del día de reposo. Observe esto. ¿El hombre es Señor del día de reposo? No. Somos beneficiarios del día de reposo. Pero ¿quién gobierna el día de reposo? El Señor. Yo soy el Señor del día de reposo. Reflexionemos. ¿Quién gobierna el día domingo para la iglesia? ¿Usted se lo da a Dios? Dios se lo pide y lo gobierna Él. Cuando Él gobierna un día, no es que no gobierne los demás, porque para que Dios gobierne este día, usted necesita organizarse en los otros 6 y necesita ser de Dios el Señor de toda la semana, para que Él se convierta en el Dios que acapara toda su atención el día de domingo. De modo que la semana necesita usted organizarse para darle al Señor un día, porque Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué es lo que dice? Dios 6 días trabajó y en el 7º descansó. ¿Quién hizo la creación en 6 días? El Señor trabajó. ¿De quién son los 6 días? De Él. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que por su palabra todo funciona? Es Dios. ¿Quién hace que florezca el pan para comer? Es Dios. ¿Quién es el que le da vida a la bestia? ¿Y quién le da aliento de vida al hombre? Usted y yo. Y aún más en pecado, donde la tierra ha sido maldecida para nosotros y con el cual tenemos que comer o trabajar con el sudor de nuestra frente, aún el hecho de que podamos comer es una bendición de Dios porque el Señor nos ha redimido por su gracia. Entonces, de Dios está que nosotros tomemos vida y que se le ofrezcamos a Él el 7º día. No somos adventistas del 7º día, pero estamos enseñando lo que dice la Escritura. Los creyentes, hermano, le dedican al Señor. La iglesia cristiana, durante todos los siglos, desde que el Señor la estableció, desde los apóstoles, esto es una enseñanza apostólica, hermano. Entendemos
que la iglesia le dedica al Señor, el domingo es para el Señor. Quiero que lo entendamos. Es una enseñanza que tengo que enseñar, que darle a usted como iglesia. Y es una enseñanza que usted debe transmitirle a sus hijos como familia. Es mi responsabilidad transmitírsela. Pero es responsabilidad usted, papá y mamá, transmitírsela a sus hijos para decirle, mijo, los domingos no se hacen compromisos, sino porque ya tenemos un compromiso con Dios, constante y para siempre. No hay descanso, ahí no hay vacaciones. Esas son las vacaciones. Esas son las vacaciones. Es importante, hermano. En nuestra cultura, hermano, se ha perdido porque vivimos una cultura secularizada. Cuando se vivía un tiempo en donde había una cultura cristianizada, cuando hablamos de cristianización, ya sea estamos hablando de los fundadores de esta nación o en algunos lugares, sobre todo Latinoamérica, el catolicismo, el cristianismo católico, esa cultura es lo que trajo la tradición de que en el domingo no se trabaja. Pero vivimos tiempos en donde se ha secularizado y los intereses, ¿cuáles son? Económicos y materiales. Los restaurantes hoy hacen más dinero, seguramente, que toda la semana. Esa es mi teoría, no sé si estoy en lo correcto. Y por eso es que si usted trabaja en restaurante, seguramente ahorita sale corriendo y se lo llevan a trabajar arduamente durante todo el día. Es el trabajo. ¿Cuál es el propósito de un negocio? Hacer dinero. Y hay que trabajar. Pero usted necesita dedicarle a Dios también tiempo. Y necesitamos también descansar. Entonces vivimos retos, la iglesia vive un reto. ¿Por qué? Porque ya no todo el mundo puede descansar los domingos. ¿Por qué se le daba el domingo de descanso? Para dedicárselo al Señor. La verdad que hoy la gente no ve pecaminoso no ir a la iglesia, hermano, el domingo. Pero históricamente la iglesia ha visto pecaminoso no ir a la iglesia, hermano. Ya no se predica eso. Ya no se predica que es pecaminoso. Ahora, ¿el Señor Jesús canceló el día de reposo? No lo parece. Pero no, los discípulos no enseñaban guardar los días de fiestas y caer en controversias del día de reposo. Pero ¿qué hacían los creyentes? Los creyentes se reunían el primer día de semana, ¿para qué? Para celebrar a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes entendemos del día de reposo, hermano? Ya no practicamos el día de reposo judío. Nosotros buscamos los principios que están en el mandamiento, en la ley de Dios. Entendemos los principios que el Señor Jesús explica en los evangelios acerca del día de reposo y los aplicamos a la realidad en la que nosotros estamos. Es decir, si usted trabaja en domingo, usted no peca por trabajar. Es una bendición el trabajo. Pero sí tiene usted un problema si usted no dedica tiempo para Dios y si usted no se congrega. No congregarse es un pecado. Para empezar, el que no se congrega no tiene una necesidad de Dios. No podemos decir que tiene una vida espiritual, que tiene una vida. No sabemos si ya nació de nuevo, no sabemos si es un creyente, no sabemos si es un cristiano. Un cristiano va a anhelar buscar a Dios en el día de reposo, en un día de la semana al menos. Hoy, hermano, es un día especial. Cada domingo es un día especial. La iglesia nos congregamos en un acuerdo para buscar el rostro de Dios. Y es algo lindo, hermano. Sepa que ahorita usted está escuchando la palabra y está en unidad con miles de personas, miles de iglesias, yo no sé si millones, en muchos lugares del mundo, ahorita congregados bendiciendo el nombre de Dios. Haciendo lo mismo
porque tenemos esta común costumbre, hábito, práctica espiritual de reunirnos como iglesia para buscar el rostro de nuestro Dios. Entonces, ¿quién tiene autoridad en el día de reposo? Cristo. Jesús reclama una autoridad mayor que la de cualquiera. Y dice, el Hijo del Hombre. ¿Recuerda lo que le expliqué del Hijo del Hombre? Es una proyección de la profecía que Jesús les hacía ver a ellos que Él era el Mesías. Tiene que ver con su llamado como Mesías. Era una palabra fuerte para ellos y les decía, el Mesías, el que ustedes esperan, es el Señor del día de reposo. Él determina lo que sucede ese día. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ahora bien, ellos esperaban al Mesías descendiente de la línea de David. Y Jesús, ¿a quién utiliza de ejemplo para mostrarles cómo es que el Mesías tiene mayor autoridad sobre el día de reposo? Llevándolos a ver lo que hizo David. ¿Y qué hizo David? Primera de Samuel. Jesús les habla a ellos de lo que David había hecho. Primera de Samuel 21. Dice así la escritura. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Voy a detenerme aquí. No tengo pan común. ¿Qué es el pan común? Pan para cualquier pan. No tengo pan común. Solamente tengo pan sagrado. No tenía pan común, es decir, no era pan que pudiera darle a los hombres. ¿Qué es lo que tenía? Pan era el pan que se ponía en el tabernáculo, que era dedicado a Dios y que solamente podían comer ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Pero qué hizo este hombre? Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Qué sucedió aquí? David pidió algo que no tenía derecho a ello, que la ley no le impedía, y pidió panes, y los hombres comieron panes que no tenían lícito comer, comieron panes sagrados. ¿Les pasó algo? ¿Pecaron? Definitivamente eso se llama gracia. Dios les permitió eso. Y Jesús atrae esa situación que es extraña, pero era necesaria. Y se las trae a los fariseos, y los fariseos no iban a tener absolutamente ninguna forma de poder debatir con Jesús. Y una cosa más, Jesús está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el descendiente de David, aunque no lo creyeran, aunque no lo entendieran. Yo soy mayor y por eso dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, que yo hago con el sábado lo que yo quiero. Y gloria a Dios.
Nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que el Señor quiere, porque Él es el día de reposo. Por la autoridad de David, sus hombres comieron pan. Por la autoridad de Cristo, los discípulos espigaban. Y por la autoridad de Cristo, hermano, nosotros recibimos gracia. Y cada domingo, hermano, recibimos gracia. Cuando venimos y no somos consumidos por venir a la presencia de Dios e intentar adorarlo, recibimos gracia. Cuando usted viene el domingo a recibir palabra, la recibe por gracia. Si usted viene y puede orar y Dios responder y escuchar sus oraciones, es por su gracia, porque Cristo es el Señor del día de reposo. Es porque ya hemos entrado al reposo de Dios, porque estamos viviendo en un continuo reposo. Déjenme ir al siguiente pasaje de Marcos, capítulo 3. Jesús en este pasaje establece que el sábado existe para hacer bien a la gente. ¿Qué pasó con los fariseos? Jesús dice que ve a un hombre que entra ahí y tiene la mano seca. Yo no sé cómo sea una mano seca. Estaba a lo mejor tullida, lastimada, pequeña, yo no sé. ¿Y qué tuvo compasión? ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Jesús tuvo compasión de ese hombre. ¿Y qué es lo que hizo Jesús con ello? Confrontar la religiosidad de ellos con su compasión. Y Jesús le dijo al hombre, ponte en medio. Y todo el mundo viendo qué va a hacer Jesús. Una persona noble y una persona que tiene compasión, que hubiera esperado, o que esperaba la gente con compasión, que lo sanara. Pero ¿qué es lo que esperaban los fariseos? Que Jesús no hiciera nada. Es decir, que para los fariseos sanar y hacer bien era una obra que estaba prohibida por Dios. Pero Jesús nos está mostrando algo. Gracia. Otra vez, gracia. Nos sorprendemos cómo es que Dios nos ha perdonado. Eso nos sorprende. La gracia de Dios lo sorprendente de la gracia de Dios es que no nos condena. Merecemos el infierno, pero Dios dio a su Hijo a morir por nosotros. Eso se llama gracia y compasión. Y entonces, aquí ya no está hablando no le está diciendo al hombre, vete a hacer unos ayunos. No. ¿Qué hizo? Él hizo una obra, porque Él es el Señor del día de reposo y Él hace lo que quiere. Él sana, Él libera. Él trae palabra, Él trae autoridad y dice que lo sanó. Pero primero los confrontó y les dijo, ¿se puede sanar y hacer bien el día de reposo? ¿Y qué hicieron ellos? Callaron porque su corazón era perverso. Dice la palabra que el Señor Jesús sintió enojo. Si hay un lugar en donde usted se ve Jesús enojado, es ahí. ¿Qué lo enojó? La dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Y qué es lo que viene a traer Él? Sanidad. Así que el sábado se convierte en un día de celebración. Este hombre recibió su mano. Fue un hombre feliz. Fue un hombre feliz. El sábado es un día ¿de qué? De celebración. Para nosotros el domingo es un día ¿de qué? Celebración, porque celebramos a Cristo, a este crucificado, pero también resucitado, y celebramos nuestra salvación. Así que hay dos principios. El principio uno es que es un día para el bien del hombre, y dos, que Cristo lo gobierna. Y esos dos principios nos llevan a establecer una visión práctica para nuestro día de reposo. Nuestro día de reposo ya no lleva una carga de prohibiciones legalistas, sino que es un día de privilegio cuando, libres del trabajo secular, los creyentes en Cristo podemos adorar y servir al Señor y disfrutar de comunión con los hermanos en la fe. Para nosotros, pues, la pregunta no es, ¿está mal hacer esto o aquello en el día del Señor? Sino más bien, ¿cómo puedo emplear este día para la gloria de Dios, la bendición de mi prójimo y mi propio bien espiritual? Esto es lo que debemos ver para nosotros, mi hermano. ¿Cómo le doy a Dios la gloria en este día?
cómo puedo ser una bendición para mi prójimo y cómo este día me beneficia espiritualmente. Eso es lo que usted tiene que buscar cada domingo, hermano. 3 cosas: que Dios sea glorificado, que usted reciba bendición y que nuestros hermanos también con nuestra vida reciban bendición. ¿Sabe? Aún mi asistencia a la iglesia lo beneficia a usted. Su asistencia a la iglesia me beneficia a mí, porque somos un cuerpo en Cristo. Los creyentes, hermanos, nos debemos reunir el día domingo. Por eso quiso que el sábado fuera para el hombre, para su beneficio y su descanso. En ello Dios mostró su preocupación por la salud de nuestro cuerpo y quiso que descansemos de nuestro trabajo del resto de la semana, pero tuvo mucho más interés en la salud de nuestra alma. El sábado fue hecho día de descanso a fin de que pudiésemos dedicarnos a una obra santa, obra de alabanza y de acción de gracias, de comunión más íntima con Dios. Cité a Matthew Henry. Pero hay una frase muy famosa de San Agustín de Hipona, y es una frase muy famosa, hermano, muy linda, y que tiene muchas proyecciones en muchos aspectos. Pero él dijo lo siguiente: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que haya descanso en ti. Linda expresión, linda experiencia. Por algo este hombre fue conocido como uno de los más grandes teólogos de toda la era cristiana, pero su experiencia con Dios era única. Y creo que podemos aprender de él. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que haya descanso en ti. Si usted viniera con esa perspectiva cada domingo, si así se levantara cada domingo, usted disfrutaría este día. Usted disfrutaría, hermano, estar aquí en la casa del Señor. Usted disfrutaría cada momento que sucede en la iglesia. No se perdería ni un momento, ni una oportunidad, ni cada detalle. No lo haría, porque su anhelo es encontrar descanso en Dios. No hay, hermano. Si usted piensa que va a encontrar descanso en las canciones que le gustan, no siempre vamos a cantar lo que le gusta. Si va a encontrar descanso en la palabra de hoy, no le vamos a predicar lo que usted quiere escuchar hoy. Si usted quiere encontrar descanso en un momento de oración muy profundo, pero hoy no se oró tan profundo como usted quisiera, es porque usted necesita aprender a encontrar su descanso no en las prácticas, sino en Dios mismo. No es que sean malas las prácticas, sino que lo que le da valor a las prácticas espirituales es su relación con Dios. Si usted viene con ese corazón de ser satisfecho en Dios mismo, usted disfrutará cada canción, disfrutará cada oración, disfrutará aún la lectura de la palabra, dirá amén. Escuchará la predicación y le hará sentido. Usted aprenderá de lo que predicamos aquí. Usted se llevará una bendición. Usted le dará un saludo a un hermano y ese hermano se sentirá bien, porque encontrará un hermano que se deleita en el Señor y no una persona amargada por la cantidad de problemas que está cargando, sino una persona que se ha deleitado en la presencia de Dios. Qué lindo es depender de nuestro Dios. Cuán bueno es el Maestro a quien servimos, ya que todas sus instituciones son para beneficio nuestro. No es Él, sino nosotros quienes ganamos con servirle. Dios no gana los domingos, usted es el que gana. Dios es el que otorga gracia, usted es el portador y es el beneficiario de su gracia. ¿A qué debemos dedicarnos en el sábado? Si el sábado ha sido hecho para el hombre, deberíamos preguntarnos a la noche de ese día, ¿en qué hemos mejorado hoy? Recuerde, el sábado para nosotros es el domingo. ¿A qué debemos dedicarnos el sábado? A reflexionar y al final de cada domingo, le voy a cambiar al domingo, decir en qué he mejorado hoy. Cuánto hemos de cuidar
cuánto hemos de cuidar de que los ejercicios religiosos no resulten una carga ni para nosotros ni para otros. Cuando Dios ha ordenado que nos sean de bendición, consideremos quién es el autor del sábado. Es el Hijo del Hombre, que también es Señor del sábado. Los sábados son días del Hijo del Hombre. Si Él es Señor de este día, su honor debe ser observado. En el domingo los cristianos honran a su Dios. El haber pasado a ser ahora el primer día de la semana ha sido porque todo es nuevo después de la resurrección. Antiguo Testamento, judíos celebraban el sábado. La iglesia, hermano, hay evidencia que la iglesia cristiana desde el tiempo apostólico guardaba el domingo. Este segmento aparece lo que se llaman constituciones apostólicas, que seguramente uno de estos hombres que les mencioné, siglo IV, consolidaron, en donde aparecen registros de muchos de los escritos de la iglesia de los primeros siglos, desde el siglo II o antes, que hablan de las prácticas de la iglesia de la antigüedad, donde podemos entender que ellos practicaban guardar el domingo y hacían una oración. Es una oración que yo quiero que usted, hermano, reflexione cada domingo hasta que se le grabe, hasta que entienda cuán importante es guardar el día del Señor. Dice así: Señor omnipotente, tú creaste el mundo por medio de Cristo y estableciste el día de reposo en memoria de esa creación. Porque en ese día nos haces reposar de nuestras obras para que meditemos en tus leyes. Tú también estableciste las festividades para el regocijo de nuestras almas y para que recordemos la sabiduría que tú creaste. Cómo Él se sometió por nosotros hasta el punto de nacer de una mujer. Se hizo presente en la vida y se manifestó a sí mismo en su bautismo. Como el que se manifestó es tanto Dios como hombre. Él sufrió por nosotros con permiso tuyo y murió y resucitó por tu poder, con motivo de lo cual nos reunimos solemnemente para celebrar la fiesta de la resurrección en el día del Señor y regocijarnos a causa de aquel que venció la muerte y ha traído a la luz la vida y la inmortalidad. Amén. Esta es una oración, hermano, que seguramente alguna iglesia de la antigüedad o mucha iglesia de la antigüedad practicaba y que hacía y que define, hermano, y nos ayuda a entender cuál era el significado del día de reposo para la iglesia cristiana. No tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver con la obra de Cristo, su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección, y la celebración que significa para nosotros haber recibido vida y vida eterna. Hemos entrado, hermano, realmente por Cristo en el reposo de Dios.